Bueno, pasando más ya al presente, obviamente tenemos que mencionar lo que ha pasado en los últimos meses, específicamente dos casos importantes que aunque hay muchísimos más que han estado pasando, pero como que son los que más hicieron ruido en Estados Unidos y fueron el primer caso es el de George Floyd, que todos hemos estado escuchando de eso, de un afroamericano que fue detenido por unos policías creo que fue porque intentó pagar algo con un billete falso. Y entonces estos policías obviamente lo aprendieron y de forma muy violenta, o sea, no había necesidad de utilizar tanta violencia en contra de él. Y al final terminó muriéndose porque uno de ellos lo ahorcó. Se volvió muy popular este caso porque alguien estaba grabando mientras estaba el policía con su rodilla en su cuello ahorcándolo y el pobre George Floyd diciendo es que no puedo respirar, por favor, no puedo respirar, ¿sabes? Entonces eso como que hizo, o sea, fue como un impacto para todos. Realmente le abrió los ojos a muchas personas y fue el detonante para que la sociedad americana se levantara, ¿no? Hiciera todos estos movimientos que han estado pasando últimamente. Y el segundo caso es el de Breonna Taylor. Ella era una mujer, era una mujer afroamericana, tenía 26 años. También se volvió famoso porque ella estaba en su casa con su novio de 27 años. Eran un poquito, creo que era la madrugada, algo así, y de repente empezaban a escuchar algo que golpeaban la puerta súper fuerte y entraron unos hombres. Y pues entonces el novio por miedo y porque en Estados Unidos puedes portar un arma si tienes los permisos, pues creo que hubo como un intercambio de palabras, pero el punto es que el novio disparó una vez y entonces los hombres le dispararon, creo que fueron como 20 tiros los que dieron y mataron a Breonna Taylor y estos hombres eran policías, o sea, tenían una orden de cateo. En Estados Unidos existe una orden de cateo que no necesariamente tienen que tocar la puerta y decir, oye, somos los policías, o sea, literalmente pueden entrar a la casa cuando sea y con esa orden. Entonces ellos tenían esa orden, según los policías sí se identificaron como policías, según el novio de Breonna Taylor no se identificaron como policías. Entonces el punto es que se armó todo este rollo porque murió ella, porque los policías estaban buscando a un narcotraficante que ni siquiera era de ese barrio. O sea, entonces entraron a la casa equivocada, no encontraron obviamente nada de drogas creo que era un departamento, en el departamento, y entonces la gente, y estos policías, creo que los suspendieron, pero no los han arrestado. Y entonces eso es el tema más importante, que los policías no reciben ningún tipo de castigo por este tipo de acciones que normalmente, o sea, si fuera un negro contra un blanco, pues lo matan, ¿sabes? Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pero no es que entremos a el caso propiamente de Estados Unidos y mucho menos, aunque valdría la pena hacer un recuento del movimiento Black Lives Matter, pero pues sí es como darnos esta idea muy, muy fácil y muy distinguible de un trato totalmente inadecuado y obviamente un trato racista. Esa es la palabra, porque obviamente no estamos hablando de que se están siguiendo los procedimientos normales para un arresto o los mismos para no sé, un interrogatorio. No estamos hablando de que se está llevando un proceso uniforme, sino más bien es decisión personal de ciertas personas con ideas totalmente pues negativas y no adecuadas para el tratar a una persona. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque se basa en aspectos físicos, fenotípicos de una persona que genera en otros un trato agresivo y obviamente que terminó en muertes. Entonces, esto es una imagen clara de lo que el racismo ocasiona. Obviamente, matar o reaccionar agresivamente hacia una persona que definitivamente no debería ser tratada así. sí, no, y el caso de Estados Unidos es muy específico porque pues ahí sí existe el desarrollo histórico de pues los afroamericanos, ¿no? Como tal, o sea, ellos fueron traídos a América como esclavos
y desde entonces han sido tratados como distintos basándose en el color de su piel. Em, si lo vemos en términos estadísticos, sí, hay más personas blancas en Estados Unidos que son matadas perdón, son asesinados por policías que negros, pero en términos, o sea, la proporción es mucho mayor en negros porque obviamente la población de blancos en Estados Unidos es mayor que la población de negros, pero de esa población de negros la proporción es mucho mayor de los que matan los policías, entonces sí, realmente sí se puede ver una correlación de un sesgo por parte de los policías en Estados Unidos y es un problema, pues, o sea, es un racismo que ya está institucionalizado completamente. Y bueno, no es como, no queremos entrar en polémica, quizá muchos tengan otro tipo de argumentos o justificaciones, pero lo cierto aquí es que esto es un comportamiento racista. Ujú. Y así es una imagen clara que termina en acabar con una vida. Pero obviamente no vamos a profundizar tanto en Estados Unidos, porque obviamente, primera, creo que vale la pena empezar por nuestro país y segunda, porque podemos también mencionarlo en otro momento. Ujú. Pero sí, esta es una imagen racista y aquí vemos obviamente un comportamiento de un policía hacia una persona, un ciudadano. Pero obviamente, ¿qué pasa entonces en México? Porque esto es lo importante. México es racista, México tiene comportamientos racistas, los mexicanos somos racistas. Hay que recordar que cuando salió el caso de Floyd, en México también empezaron a ver como, pues sí, protestas de, en México también hay racismo, pero ¿es racismo o es clasismo? O sea, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues hay que preguntarnos si somos racistas, hacia quién somos racistas, o sea, hacia qué raza estamos discriminando. Y es que, como dijimos, la imagen de racismo, como lo que acabamos de discutir en Estados Unidos, es una imagen que quizá muchos ya tengamos de lo que es ser racista, pero obviamente esa imagen no puede tenerla en México, porque México tiene antecedentes históricos y culturales y sociales muy diferentes a Estados Unidos. Somos por eso un país muy diferente. Podemos también discutir sobre estas diferencias, pero lo importante aquí es saber que la imagen de un racista en Estados Unidos no puede ser aplicada a México. Entonces ya desde ahí tenemos que ver cómo va a ser un racismo en México o justamente solamente es clasismo. ¿Y qué es clasismo? Y bueno, en México el clasismo hace referencia a eso, una distinción de clases sociales, en el que, bueno, ahí cuando lo discutíamos entrábamos en un dilema de si realmente es clasismo o es racismo, porque hemos escuchado casos, por ejemplo, de actores que, claro, prefieren contratar a una persona güerita, alta, o sea, con ciertas características físicas, que a una persona morena o a las personas morenas se le dan otros papeles. Entonces ahí es como, bueno, ahí entraría el caso de racismo, pero también está la discriminación hacia ciertos pueblos indígenas y los tipos de comentarios que se hacen hacia ellos son referentes a, pues sí, por las cuestiones de pobreza. Entonces ahí entraría clasismo. Es un poco complicado hablar este tema porque incluso podría tratarse de ambos en ciertos casos. Sí, porque aparte hay que considerar que el desarrollo histórico de México fue muy distinto al de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, aunque sí hubo mezcla de razas, por así decirlo, realmente no fue tanto como se vio en México. México somos una población mestiza, completamente. O sea, ninguno de nosotros podemos decir que somos 100% europeos. Y sí, la clave quizá para poder empezar a dar una distinción es eso, mestizaje. Institucionalmente es una palabra usada y que nosotros tenemos desde la educación básica. Nos dicen en todo el tiempo que somos una mezcla de razas, una mezcla de pueblos, una mezcla de culturas, un mestizaje cultural, un mestizaje racial, como queramos verlo, siempre la palabra es mestizaje y somos un pueblo mestizo. Desde ahí es muy difícil para nosotros decirnos racistas porque nosotros tenemos la idea de que, pues, ¿a quién? Nosotros no estamos siendo racistas contra nadie porque todos somos mestizos. Eso es más bien como empezar a dar clave
del reto que es para nosotros decirnos racistas o solo clasistas. O yo también empezaría a pensar como May de que podemos ser ambos. Pero obviamente no llegamos a casos como lo que vemos en Estados Unidos, porque es diferente. El mestizaje siempre va a estar como reluciendo y decirnos, argumentando que no lo vamos a hacer porque todos somos mestizos. Entonces, ya lo dijo May, ¿y qué hay de los pueblos indígenas? Eso es más bien parte de cultura o una discriminación hacia pueblos indígenas. Y de hecho, pues habría que hacer un examen también de conciencia sobre cómo es nuestro trato hacia ellos o hacia lugares que son eh, conocidos como de mayor variedad de grupos indígenas. Y siempre podemos pensar, incluso se ha vuelto también un chiste sobre cómo nos referimos a Chiapas. Y eso es algo que estuvo muy de moda hace un par de semanas sobre cómo podemos nosotros mismos sacar a relucir aspectos de discriminación hacia una zona del país. Quizá porque pues no nos parece adecuada los comportamientos que llegan a tener pobladores de Chiapas, pero obviamente tenemos que, sacando lo que ya mencionamos sobre teorías antropológicas, ellos no han tenido unos antecedentes académicos, unos antecedentes de vida como alguien en la ciudad. Ellos han tenido ciertos tratos totalmente sesgados y ajenos sobre servicios básicos de salud, de educación. Entonces, obviamente su situación del mundo es muy diferente a la de alguien que vive en la Ciudad de México, alguien que vive en los alrededores. Entonces, no estamos tomando en cuenta antecedentes propios de este pueblo, del pueblo de Chiapas, de todos los grupos indígenas, porque obviamente no nos gusta pensar en un particularismo histórico y más bien solamente referirnos a ellos de una forma quizá clasista, quizá racista, pero totalmente inadecuada y discriminatoria. Sí, o sea, yo considero que en ese sentido sí es más discriminación que racismo. Como lo mencionaba Fati, estos pueblos indígenas normalmente carecen de muchos servicios de salud, económicamente, pues están en un nivel mucho más bajo que que otras personas, por ejemplo, de la Ciudad de México. Pero también tiene que ver con como este rechazo hacia estos grupos porque viven en pobreza. Entonces, por eso mucha gente lo relaciona con ser racista. También creo que es importante mencionar que, bueno, racismo en sí se refiere a la superioridad de una raza y este comúnmente lleva a la discriminación, pero no necesariamente, así como todos los otros términos, porque es lo que mencionaba Fati hace rato. Todos tenemos nuestras propias ideas, crecemos en un grupo social y vamos adoptando ciertas costumbres, ciertas ideas. Y bueno, Fer dijo, hasta que estudiamos antropología aprendimos a ver las sociedades de una manera diferente. No todos, o sea, yo conozco mucha gente que sí estudió en universidades muy buenas y aún así tienen ideas pues muy raras, por no decir de otra forma, hacia ciertos grupos. Entonces, aquí hay que tener cuidado en que sí, nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero cómo nos vamos a referir hacia el otro es intentar ver su forma de vida, su historia, sus privilegios también, y ser conscientes de que hay otras poblaciones, no somos nada más nosotros y hay que tener respeto con las costumbres de los demás también. Y May acaba de decir algo que está muy en boga en estos días, privilegios. Y eso evidentemente si no revisamos este tipo de acceso que tuvimos en el pasado, obviamente también estamos dando ciertos aspectos de clase. Obviamente, si vemos desde ese punto de vista, vemos que ciertas clases tienen acceso a ciertos beneficios, ciertos servicios o incluso ciertos privilegios. Entonces, quizá nuestro clasismo, perdón, es bastante agresivo. Quizá obviamente no estamos hablando de una superioridad porque pues, todos somos mestizos, pero sí estamos siendo bastante injustos en nuestro clasismo, porque obviamente no estamos poniendo sobre la mesa todo el trayecto histórico que ha tenido nuestra ciudad, nuestra familia, mmm, nuestra zona, nuestra colonia para tener acceso a más cosas, ¿no? Y obviamente, como diría la escuela boasiana, cada sociedad tiene sus propias características
y tiene que ser juzgada por ellas mismas, no llegar a un aspecto de ser superior a otra o tener que imponer ciertos parámetros a algunas. Pero en México también, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando sucedió lo de George Floyd, que muchos mexicanos se empezaron a indignar, cómo es posible, no al racismo. Y luego yo me pongo a pensar, o sea, pero ¿qué con los inmigrantes que venían de países latinoamericanos? Porque yo escuché a muchísima gente diciendo, no, no, que no vengan, nos van a quitar. O sea, utilizando el mismo discurso de esas personas que están en contra de los afroamericanos en Estados Unidos, aquí en México, en contra de personas de otros países de Latinoamérica. O sea, Eso, no, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no estamos yendo en contra de un grupo donde las diferencias se ven tan tajantemente como es el color de piel. Entonces, hasta cierto punto eso justifican la actitud de muchas personas en contra de ellos, pero eso no quiere decir que esté bien, ni quiere decir que estén en lo correcto. De hecho, ese caso fue interesante porque muchas de esas personas que venían en la caravana decían, o sea, mi intención no es quedarme en México, lo último que quiero es quedarme en México, yo lo que quiero es pasar a Estados Unidos. Y mucha gente diciendo de sí, nos van a robar nuestros trabajos, pero es intentar también tener un poco de empatía, o sea, muchos mexicanos que llegan a Estados Unidos es exactamente la misma situación, el mismo trato. Entonces aquí es como ponte a pensar y otra vez volvemos a la cuestión de privilegios. En México no estamos tan mal como en otros países de Latinoamérica. Ujú. Y de hecho escuchaba un caso de, bueno, sí se los conté a ustedes la vez pasada, de unos youtubers que estaban diciendo, bueno, yo no sabía, creo que son rusos, que en México, que muchos países de Latinoamérica no quieren a México. Entonces, pues, ¿por qué no los quieren? Y luego vemos los tratos, o sea, pues el más claro fue esto de la caravana migrante, pero también cómo son tratados todas estas personas cuando llegan a México, que muchas veces incluso son asesinados en el camino y de estos casos no se sabe nada. O sea, quedan a la deriva y pues un desaparecido más. Y muchos dirán, pues es que México tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, ¿cuántos no desaparecen cada día siendo mexicanos? Y es como, sí, también es un problema, pero uno no quita al otro. Ambos tienen sus problemas y ambos merecen el mismo peso porque quieras o no, son desapariciones y son seres humanos. Y lo peor es que existen en México estas instituciones como la CONAPRED o la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en mi opinión, no sirven de nada. también de las razones es que, como dijimos, el mexicano por su cercanía a Estados Unidos tiene una idea muy, muy propia de lo que es ser racista. Y que obviamente vemos estos casos, ¿no? Que incluyen muerte, que incluye ceremonias. Obviamente no estamos tomando el punto del KKK, pero obviamente tenemos esta idea, ¿no? Pero, ¿cómo es una idea de lo mexicano? Y obviamente también aquí tenemos que ver cómo es la situación mediática. Obviamente todos estos casos que mencionamos antes era porque redes sociales, en su momento la televisión, podía registrarlo y todo el mundo ser testigo de esos malos tratos. Muchas veces nosotros no nos creemos así, porque obviamente no hay un video, no hay una fotografía, no hay un reportaje sobre eso, pero qué tanto están pasando cosas sin que nadie se esté, sin que el país, sin que el mundo se dé cuenta, pero eso no quita el dedo del renglón. Como ya lo habíamos dicho, muchas de estas personas que simplemente atraviesan, eh, no solamente son asesinadas, muchas también son llevadas al mundo del narcotráfico y bueno, demás cosas, ¿no? Terminan en la mendicidad. Eh, hay toda una situación, incluso recordemos que este grupo de mujeres que se llevó premios a nivel mundial sobre la paz, que se dedican a alimentar a los migrantes que pasan por el tren, por la bestia, como se le conoce, en su momento, el año pasado, también recibieron cierto premio internacional al respecto de su labor humanitario, Son fueron mexicanos. criticadas. ¿Por qué? Porque obviamente dijeron eso debería ser para México, no para extranjeros. ¿Eso es xenofobia? Ese es otro de los términos que mencionamos al inicio. Solamente porque son de otro país no merecen ese tipo de tratos, no merecen trato humano. Entonces, pues sí, tenemos que quitarnos un poco la idea de lo que hace Estados Unidos y empezar a ver qué es lo que nosotros hacemos. Aparte, en términos
de afroamericanos. Creo que yo considero que estamos por aquí a Estados Unidos porque no solo, o sea, nosotros no les hacemos caso a los afromexicanos. Mucha gente ni siquiera sabe que existen los afroamericanos. Y esto tiene mucho que ver con el discurso que se hizo sobre que tenemos que ser mexicanos. Creo que fue José Vasconcelos que dijo es que la población mexicana es mestiza, pero ya con esa palabra de mestiza, o sea, español con indígena, ya con eso excluyes completamente a los afromexicanos. Entonces, este grupo en México es muy grande. Creo que en algún punto leí sobre que es más probable que nosotros tengamos más sangre de negros que de indígenas y son completamente invisibilizados en México. Sí, como Vasconcelos decía, la raza de bronce. Ajá. Ya desde ahí nos está dando, como decíamos, ¿no? En la escuela básica nos mencionan que somos todos mestizos. Desde ahí nosotros nos sentimos parte de dos mundos y con eso dejamos de lado a mucho. Si acaso tenemos, obviamente, todas estas iniciativas y obviamente ver a grupos indígenas siendo recibidos o siendo tratados de forma a veces denigrante, a veces de tantas formas que no es adecuado, pero obviamente sacamos como se llama convencionalmente la tercera raza, y es obviamente los afromexicanos, los afrodescendientes. Y sí, de hecho, otra forma de discriminación es invisibilizarlos, invisibilizar grupos. Obviamente, ¿cómo puedes tú atacar un problema? ¿Cómo puedes ayudar a ciertos grupos si no los conoces? Obviamente, invisibilización es parte de esto que no le vas a dar cierto trato o ayudar porque obviamente ni siquiera sabes que existen. ¿Y por qué? Bueno, obviamente tendríamos que hacer todo un tema solamente de la parte de los afromexicanos, pero también es un problema porque incluso en políticas públicas es difícil cuando solamente estás pensando en los grupos indígenas. Obviamente a los grupos indígenas requieren ciertos parámetros y ciertas formas de apoyo, incluso ser contemplados dentro de una política, cierto, de un censo. Los afromexicanos requieren otro tipo de situación, porque obviamente algo que hemos discutido, ¿no? La forma de identificar un grupo indígena, ¿cuál es? Muchas veces es el idioma. Cualquiera que sea, eso es un factor totalmente de clasificación. En cambio, los afromexicanos no tienen como tal un idioma, porque obviamente tienen un contexto histórico y un antecedente propio, que obviamente no significa que vengan con un idioma diferente y que por eso sean clasificados como tal. Entonces, desde ahí estamos viendo cierta invisibilización o cierto trato diferente que hace que queden siempre excluidos. Y bueno, esto es algo que habría que ponerlo sobre todo a los que legislan o a los que se dedican a hacer parámetros. ¿Cómo entonces vas a contemplar todas las minorías del país? Obviamente no estamos contemplando otras minorías porque sería totalmente grande este programa, pero para que lo contemplemos. Sí, México tiene una variedad cultural en cuanto a grupos indígenas, que obviamente genera que el Estado no pueda manejarlo bien y obviamente se generen actitudes pues que hacen discriminación hacia ellos, pero también tenemos otros grupos que no son indígenas y que por lo mismo no entran en ese tipo de situación. Entonces, al menos nosotros tenemos que pensarlo para dejar de invisibilizarlos. En términos legales, los afromexicanos sí están considerados como una minoría, pero no, como dice Fati, no, las políticas públicas no los consideran. Por alguna razón los ignoramos. O sea, como que no existen. Pero sí, sí existen los indígenas, los afromexicanos y los grupos equiparables, así dice en la legislación mexicana, pero no los tomamos en cuenta. Y bueno, este fue un recuento muy breve, la verdad es que fue muy breve porque con estos temas nos podemos explayar mucho.